un espacio que lo que quiere es que no estemos estáticos, que esta pandemia, que este momento especial que estamos viviendo, no nos pare, sino que continuemos con el objetivo principal que tenemos, que es nuestro crecimiento espiritual. Que este momento de quedarnos en casa verdaderamente sirva para que tengamos más momentos juntos, más momentos de disfrutar de los hijos, de acercarnos a Dios y de que sea positivo, que cuando todo esto pase verdaderamente nos encuentre mejores. Empezamos a experimentar con esta herramienta y quisimos, considerando que este año va a ser un año especial, prácticamente todo nuestro calendario quedó sin efecto, todos los retiros que con tanto cariño los sectoriales estaban preparando, quedaron ahí, prácticamente no se van a poder llevar adelante, ¿verdad? Por lo menos lo que pasaban antes de agosto. Entonces dijimos, bueno, ya que no vamos a poder hacer los retiros, por lo menos vamos a tratar de hacer pequeños momentos, pequeñas charlas y lo que nosotros le llamamos cariñosamente un mini retiro. Pero este mini retiro va a tener éxito en la medida en que ustedes también lo tomen así, ¿verdad? En la medida de que ustedes estén concentrados escuchando la charla del Padre Mariano. Después, al terminar la charla, se les va a pasar el material para la meditación, tanto personal como el diálogo conyugal con las indicaciones. Y va a tener éxito si ustedes se toman ese tiempo, lo hacen en forma, y después a las 18 nos volvemos a conectar, ¿verdad? En esta misma sala, para tratar de hacer una conclusión para el que quiera compartir algo, compartir un testimonio, lo puede hacer. En ese momento ya nos va a acompañar el padre Carlos Caballero, ¿verdad? Tenemos 6 horas de diferencia con el padre Mariano, por eso él ya no va a estar, ¿verdad? Ya va a ser la madrugada allá en España. Entonces, por eso toma la posta el padre Carlos. Y, insisto, queremos que esto sea una experiencia muy fructífera para todos. Entonces, va a depender de cómo ustedes lo vivan. Y, obviamente, estamos en retiro, estamos en modo secreto de confesión, así que los que quieran compartir en plenaria. El anfitrión. Un ratito, Esther. El anfitrión. ¿Cómo que te veo? Sí. No hace falta. Hola. Ale. Sostiene al movimiento, que es la ayuda mutua, pone en este momento a disposición de todo el movimiento. A partir de hoy vamos a lanzar una bolsa de trabajo, es decir, bolsa de oportunidades y de trabajo. En la página web vamos a tener un formulario que dentro de un ratito les va a mostrar Miguel, en donde se van a ofrecer los servicios. Y nosotros, como equipistas, tenemos que saber que tenemos que ayudar a nuestro hermano equipista. Este es un momento difícil para todos. Entonces, necesitamos un arquitecto. Entramos en nuestro listado de profesionales del movimiento, buscamos un arquitecto y contratamos a nuestro hermano equipista. Cualquiera sea el servicio. Entonces, hoy vamos a lanzar esto, va a estar en la web
de ENS Paraguay. Cada uno puede inscribirse y cuando necesita también recurrir a la web a efecto de que pueda encontrar ahí lo que está necesitando. Brevemente, Miguel les va a explicar este tema y después ya pasamos al padre Mariano para comenzar la charla. Adelante, Miguel. Bueno, van a recibir por correo o por WhatsApp un link que va a llevar a un formulario de Google. Ese formulario les va a permitir cargar sus servicios o trabajos que están ofreciendo para el movimiento. Por ejemplo, también puede serlo para sus hijos, ayudar mejor, porque ya poco trabajo. Bueno, entonces acá podemos decir, por ejemplo, contabilidad. ¿Y qué puede ser? Contabilidad. Acá, lo siguiente que te pide es tu nombre de tu empresa, si es un servicio personal o si estás brindando el servicio de tu empresa, puedes colocar ahí el nombre de tu empresa. O si no, puedes poner así directamente el nombre. De Alarcón. Por ejemplo, lo siguiente que te va a pedir es el equipo, que ya están cargados todos los equipos que usamos. Acá está su 14, que es Josefina. Ellos que somos a su 14. Te pide el número de teléfono. Y te pide también un contacto, que puede ser tu correo electrónico, puede ser tu Facebook, tu Instagram, tu página web, lo que sea. Y también acá es para seleccionar si es que está ofrecido por el propio equipista o si un trabajo o servicio que brinda el hijo del equipista. Muy importante es que después de haber completado los datos hay que presionar el botón enviar. Al seleccionar el botón enviar, eso se envía y aparece una nueva pantalla que dice se ha registrado tu respuesta y puedes enviar otra respuesta si necesitas completar algún otro servicio, el de tu pareja o el de otro hijo o lo que sea. Eso puede pasar. Entonces, lo siguiente que va a funcionar es que una vez al día se va a actualizar la página web del movimiento y en la página web del movimiento va a estar publicada una lista como esta, donde está qué trabajo ofrece, por ejemplo, que ofrece soporte técnico, consultor informático y gestión de proyectos, su equipo, su número de teléfono, su correo y si ofrecido o no por el equipista o por su hijo. Por ejemplo, diseño industrial de muebles y modelado 3D es de Miguel Alarcón, de ASU 14 y está su correo y es ofrecido por el hijo del equipista. Y así hay varios que ya completaron y eso va a salir todo en la página web del movimiento. El objetivo de crear esta lista de propuestas de trabajo y servicios o emprendimientos es justamente para ayudarnos entre todos, optar como primera elección siempre a un equipista del movimiento para que nos ayude a realizar lo que nosotros precisamos. Eso significa darle trabajo a alguien y en este tiempo donde se va a, en cierta medida, limitar el tema de relacionamiento social, es importante conocer con quién nos estamos relacionando y si es un equipista mucho mejor, ¿verdad? Sabemos que existe conciencia y el cuidado necesario para ambos. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Ledipse y también a Miguel Alarcón que estuvieron trabajando en esta propuesta, ¿verdad? Que yo creo que va a ser de mucha utilidad para todas las parejas y sobre todo, insisto, en la ayuda mutua, en el gran valor que va a generar esto en que todos nos ayudemos. Nosotros somos una familia, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Muy bien, después de los
las presentaciones y todos Los avisos comerciales. exactamente los avisos parroquiales, vamos ya directamente a iniciar nuestra charla con nuestro querido padre Mariano García, conciliario de ASU 16, que desde España nos preparó esta charla, cómo vivir la Pascua en tiempos de pandemia. Buenas tardes, padre Mariano, bienvenido. Miguel, el micrófono no está abierto. Ahora sí, padre. No. Para mí es una alegría muy grande poder verles. Veo que tengo dos pantallas, de vez en cuando miro una o miro la otra. Somos muchos. Ya saludé antes a los Marcos con mi felicitación cordial y ahora saludarles a todos. La verdad es que cuando yo recibí el pedido de Esther para poder hacer algo de lo que estamos haciendo, al principio pensé que no. La primera idea que me dije a mí mismo, no, yo tengo demasiadas cosas. Pero le dije que voy a pensar y al día siguiente le dije, ok, voy a hacer. Y bueno, ya comienzo. Antes que nada, me parecía bueno hacer una oración, ponernos en ese espíritu del que hablaba antes Esther, de ponernos en ambiente de retiro realmente, de búsqueda de ver qué Dios quiere de nosotros. Yo en las hojas que le he enviado, había puesto al final, pero sé que me voy a olvidar porque luego hay el tiempo muy justo y no sé si va a salir eso. Digo, voy a empezar yo con esa oración, que no es una oración, sino unas palabras del Papa Juan Pablo II, que escribió en una carta llamada Los Caminos del Evangelio. Está pensado en los religiosos, pero como nosotros todos estamos llamados a la santidad, me pareció que eran oportunas estas palabras para nosotros en el contexto de la Pascua. Y les leo que sirva como oración, como iniciación. Que lo tienen en el material que yo envié. Sí, se les va a entregar después. Bueno, y está al final. Jesucristo crucificado y resucitado. Dos palabras unidas, porque son claves. La Pascua es la unión de dolor y gozo de Cristo crucificado, resucitado. Señor de la vida y de la historia, tiene que ser el ideal vivo y perenne de todos los consagrados. De su palabra se vive, en su compañía se camina, de su presencia interior se goza, de su misión salvífica se participa. Su persona y su misterio son el anuncio y el testimonio esencial de vuestro apostolado. No pueden existir soledades cuando Él llena el corazón y la vida. No pueden existir dudas acerca de la propia identidad y misión cuando se anuncia, se comunica y se encarna su ministerio y su presencia entre los hombres. Entonces, sentirnos llamados a la santidad y sentirnos consagrados por el bautismo. En este contexto, lo primero que quería decir es, tenemos que entender bien qué es la Pascua. Y la Pascua es un paso. La palabra Pascua significa paso. ¿Paso de qué? Paso de la muerte a la vida. Paso de una cosa negativa a una cosa positiva. Por eso es paso de la tristeza a la alegría, paso de la esclavitud a la libertad, paso del pecado a la gracia, etc. Esa es la Pascua. Entonces, la Pascua me he querido fijar en como tres elementos fundamentales, o sea, 4 modos o cuatro diríamos, espacios de la Pascua.
El primero es la Pascua del hebreo, que era la Pascua que vivieron los israelitas. ¿En qué consistió esa Pascua? Esa Pascua consistió en que había una cosa mala, la esclavitud. El pueblo vivía angustiado, y gritaba y clamaba a Dios. Y Dios le dijo, dice el libro del Éxodo en el capítulo 2, que Dios escuchó la voz, los clamores, los gritos de su pueblo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Llama a Moisés, se le aparece, y ahí Moisés escucha la voz de Dios que le dice, quiero que liberes a mi pueblo. Moisés se asusta, no se cree en condiciones, pero Dios le dice, yo estoy contigo. Entonces, ahí empieza. Moisés toma la misión y viene el segundo momento. O sea, el primer elemento es lo que es negativo. El segundo elemento fundamental es Dios, que toma conciencia de eso negativo y nosotros tomamos conciencia de él. El tercer aspecto es ese paso de la muerte a la vida, pasa por el dolor, por el sufrimiento. Moisés tuvo que sufrir mucho, primero con los faraones, discutiendo con ellos, pidiendo que su pueblo fuera liberado. El faraón unas veces decía que sí, otras que no. Vinieron las plagas fueron momentos dolorosos, pero al final llega el momento clave, que es cuando el Señor le pide sacrificar ese cordero que va a ser el símbolo, porque el cordero sacrificado, la sangre va a ir a las puertas, van a ser liberados los egipcios, los judíos, o sea, los israelitas, los hebreos, y por fin ese pueblo va a salir a poder cruzar el Mar Rojo, que es el espacio de liberación. Pero no pasa ahí, no para ahí. Y yo aquí ya pongo la primera cuarentena. La primera cuarentena fue del pueblo de Dios. Vive 40 años en el desierto. Miren ustedes que la palabra 40 es un número simbólico que se repite muchas veces, que puede ser más días, menos días, pero 40 años en el desierto. Y son 40 años también de sufrimiento, de querer retroceder, de volver, momentos en que el pueblo de Dios dice, ay, qué buenos eran los ajos de Egipto, las cebollas, estarán llorando aquello. Y Moisés tiene que sufrir mucho, pedir angustiado a Dios que le dé comida, que le dé alimento, viene el maná, etc. Pero por fin llega la tierra prometida. De algo malo, la esclavitud, ese periodo de sufrimiento y por fin la alegría de la liberación de la tierra prometida. Ese primer espacio. El segundo espacio, consideremos eso mismo en Jesús. ¿Cómo ha sido la Pascua de Jesús? La Pascua de Jesús, de nuevo, tiene esos mismos elementos. El mundo corrompido, el mundo necesitado de liberación. Hay una contemplación formidable de San Ignacio, la llamada contemplación de la encarnación, que refleja esta situación. Y San Ignacio presenta como un escenario de 3 escenas, presenta a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado está el mundo con guerras, con violencia, gente blanca, gente negra, hay gente que goza, pero mucha gente que sufre, y dice que entonces la Divina Trinidad dice, hagamos redención.
Entonces, lo primero, lo negativo, el mundo mal, Dios que se fija en ese mundo y dice, hagamos redención. Y viene el tercer elemento, que es cómo se hace esa redención, y viene la encarnación. Dios, siendo hombre, siendo Dios, no tuvo reparo, como dice la carta a los filipenses, no tuvo reparo en abajarse hasta lo máximo y ser obediente hasta la muerte en cruz. Y ahí viene toda la historia del nacimiento en pobreza, el nacimiento con una cuna que es un pesebre, la persecución de Jesús, la huida a Egipto, el vivir ahí aislado en un pueblecito de nada, de 7 casas, de 10 casas, que es Nazaret, de una familia sencilla, humilde, carpintero, que vive 30 y tantos años ahí, y al final, cuando sale a la vida pública y hace la misión que le encomienda al Padre de llevar la misericordia, la fraternidad, la solidaridad, la justicia, ese mensaje de buena noticia no es tolerado ni por los religiosos, ni por los políticos, por todos los poderes que le presionan, incluso es traicionado en su grupo por Judas, etc. Y al final ese sufrimiento, esa pasión terrible, ese morir en cruz. Ese el paso del dolor, del sufrimiento atroz, pero viene la liberación, la Pascua, el gozo de la resurrección. Y como ven, los mismos elementos, algo negativo, un contacto, la presencia de Dios fuerte, que se hace presente y se preocupa, el paso de sufrimiento, que por eso Jesús usaba aquella frase, si el grano de trigo no muere, no produce fruto, y por fin el fruto de la resurrección, Jesús que sale del sepulcro y nos da la vida. El tercer grupo o el tercer espacio de Pascua, yo lo he puesto en la hojita esa que les doy en los discípulos. También Jesús, ya les digo, tiene 40 días, otra cuarentena tuvo Jesús en el desierto. Ahora vemos los discípulos. Los discípulos también tienen cuarentena, también número simbólico. Pero dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando empieza su relato en el libro, en el primer capítulo, versículos 3 a 5, dice que Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles, recordándoles todo lo que había sucedido desde Juan Bautista hasta esas fechas. Y hablando siempre del reino de Dios. Entonces los discípulos también viven la Pascua. Y la viven desde lo mismo, desde un aspecto negativo a un aspecto positivo. El aspecto negativo de los discípulos lo vemos desde el primer momento. La tristeza, la desolación, la angustia. Recuerden que cuando Jesús se apareció en la comunidad, porque se aparece de muchas formas, aparece en la comunidad, en esa comunidad, ¿cómo están? Encerrados, escondidos, las puertas cerradas, con mucho miedo. Pero ahí se presenta Jesús, de nuevo, lo negativo, la clave que es Dios hecho hombre en este caso, y ahí Él trae la paz, la esperanza,
la alegría. En ese texto del Evangelio de San Juan, de ese encuentro, recuerdan que mínimo 3 veces habla la paz esté con ustedes. Y al mismo tiempo les da la alegría. Ellos se llenan de alegría. Y como yo suelo subrayar también, está el don de la reconciliación. Ahí es cuando Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonéis los pecados les serán perdonados. Nosotros, para ser liberados, necesitamos la reconciliación. Y Jesús trae la reconciliación. Pero Jesús, al mismo tiempo, se acomoda a las situaciones para hacer ese cambio a las necesidades de cada uno. Y en ese pasaje recuerdan que no está, ¿quién no está? Un tosudo que es Tomás. Porque los compañeros le dicen, mira, hemos visto al Señor, se ha hecho presente en nuestra vida. ¿Y qué dice Tomás? De ninguna manera. Si yo no meto mi dedo en las llagas de Jesús, si yo no meto mi mano en el costado, no creo. Y Jesús se acomoda. Jesús tiene paciencia. Jesús se acerca. Y Jesús de nuevo viene con Tomás ya presente. ¿Y qué le dice? Eyú, Tomás, ven, acércate. Trae tu dedo, mételo en mi llaga. Trae tu mano, métela también en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, todas las apariciones se da algo también común. Y es que el que tiene la experiencia, cuando va a contarla, nadie le cree. María Magdalena tiene la experiencia con Jesús y nadie le cree. Los discípulos de Maús tienen la experiencia y no le creen. Ahora, los discípulos aquí reunidos tienen la experiencia y no le creen. Entonces Jesús aparece en grupo y aparece en grupo también en Tiberíades como comunidad y no tienen pesca. ¿Recuerdan ese pasaje del capítulo 21 de Juan, donde los discípulos, Pedro dice, vamos a pescar? Se van a pescar, pero ¿qué pasa? Desolación pura. No pescan nada. Están tristes, están desilusionados. Seguramente se golpean unos a otros echándose a la culpa. Pero ahí aparece alguien. Aparece alguien en la orilla. ¿Tienen ustedes pescado? No, no tenemos nada. No hemos seguido nada. ¿Por qué no echan a la derecha? Echan y se llena de peces. Y viene de la desolación de nuevo a la esperanza. Del derrumbe de desilusiones se abren y se llenan de gozo. Dice el Evangelio que enseguida Juan se dio cuenta, es el Señor. Y Pedro se lanzó al agua al encuentro del Señor. Pero fíjense la delicadeza también de Jesús. Cuando ellos llegan a la orilla, ahí está Él preparando el pescado, preparando las brasas, y les pide su colaboración. Traigan de sus pescados, traigan de lo que han pescado. Y casi todos los encuentros estos que hay en algún grupo terminan en la Eucaristía. Fíjense que en los relatos siempre hay ese momento en que Él reparte, hace la bendición, que ustedes, cualquiera de estos relatos, hacen la bendición y al terminar la bendición bendice y le da de comer y como que Él se hace centro. Jesús se hace centro de la Eucaristía. Y lo mismo cuando aparece en pareja. Yo les he puesto en el material
el texto de la pareja de Emaús, los que van a Emaús. Creo que es muy interesante porque aunque siempre pensamos que son dos varones, no sabemos si es dos varones o un varón y una mujer, porque no, el texto habla de Cleofás, uno, pero lo importante es asumirlo como pareja también. Y lo mismo, ellos van derrumbados, totalmente desanimados. Y Jesús se acude y se hace el intruso, se hace un forastero que no sabe de qué, por qué están hablando ustedes, de qué hablan, por qué lo dicen. Y ahí él empieza. Hay todo un proceso de tomar conciencia, de que lo que veían mal no era tan mal. Y entonces él le va explicando las escrituras. Y llega un momento en que ellos se sienten tan a gusto que le dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Mira ya, porque él ya hace el gesto de marcharse. Y ellos le invitan a quedarse. Ya atardece, ya es tarde. ¿Por qué no te quedas? Se queda, hace el partir del pan y ahí lo reconoce. De nuevo la Eucaristía. La presencia, que como saben, la Eucaristía siempre le llamaban la fracción del pan, que tiene los dos sentidos. La solidaridad, el compartir el pan, pero al mismo tiempo tiene la presencia de Jesús en ese pan que se nos entrega. Entonces, de nuevo, de la desesperación, de derrumbamiento, de la tristeza, del agobio, a la esperanza, a la alegría, a la felicidad. Por eso yo en el texto que les he enviado, también yo les decía, ahí lo van a ver, como de la angustia, de la oscuridad, del miedo, del encerramiento, de la desconfianza, el resucitado se deja ver, sale al paso, interpela, corrige, anima, comunica, alegría, etc. Como les decía antes, aparece en grupo, aparece en pareja y aparece también Jesús, tiene presencias personales. O sea, hay encuentros personales. San Ignacio, cuando nos invita a hacer los ejercicios espirituales, el primer encuentro que pone es el de su madre María. Y él dice, no aparece en la Biblia, pero es porque la Biblia da por supuesto que no somos idiotas. ¿Cómo no se va a parecer a su madre? ¿Cómo no se va a parecer él a su madre en primer lugar? Pero ahí aparece la escena de la Magdalena, que siempre hay del dolor a la alegría. La Magdalena llora, busca con ansia, pero ese ansia es regalada, diríamos, con la presencia de Jesús, que le llama por su nombre, María. Cuando tiene encuentros personales, Jesús siempre llama por su nombre. A Pedro le llama, Pedro, ¿me amas? Porque tiene un encuentro personal. Pedro, me ama, le dice 3 veces, me quieres, me amas. Y es como quiere curar la herida de esas negaciones. Se lo dice con cariño. Y lo mismo Tomás, ven. Y cuando nosotros, yo les recomiendo que esta Pascua tengamos muchos momentos de encuentro con el Señor. Los pasajes, han visto que yo en este tiempo, los que han recibido mis reflexiones, para mí ha sido mucho trabajo y está haciendo, pero creo que vale la pena si les ayuda, porque creo que es muy importante que se haga muy presente la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Y tiene mucho que decirnos cada pasaje.
Por último, quería referirme también a lo que vivimos, la situación que vivimos. La situación que vivimos también, de nuevo, cuarentena, ¿verdad? Pero cuarentena que puede ser muy significativa y puede darnos también muchas luces, muchas iluminaciones, porque el dolor trae eso también. Nos pueden presentar muchas situaciones. Nos damos cuenta de que, bueno, nos abren los ojos a que el mundo está muy mal, muy desde la economía, muy desde los poderosos, muy desde aquellos de las desigualdades, de manera que en una situación como esta se nota tanta gente que está sufriendo esa necesidad, esa angustia, en el mundo entero, en Paraguay, en España, en todas partes, necesidad de gente que no tiene ni para comer. Entonces, es un momento de reflexión de cómo estamos planeando nuestro mundo. Y nos damos cuenta de que muchas veces tenemos demasiadas cosas que no necesitamos. Tenemos ropa de más, tenemos alhajas que no nos sirven. Yo he visto tantas recomendaciones que no llevemos sortijas, que no llevemos pulseras, que no llevemos... ¿Por qué? Porque el virus, ese minúsculo, algo que no se puede palpar, nos está dañando tanto. Y bueno, ahí yo les pongo muchos temas, muchos aspectos, incluso les cito yo recibí uno de estos pasajes de la novela esa de Amor en tiempos de cólera, que cuenta la experiencia de un capitán con un niño, están pasando la cuarentena, y le hace ver todo lo que él ha aprendido, el capitán le hace ver al niño todo lo que él ha aprendido en la cuarentena respecto a la vida, a que no necesita tanta comida, a que no necesita, a que busca ahora una comida más nutritiva, a que ha aprendido a respirar, a hacer ejercicios de respiración, ha aprendido a purificar sus pensamientos, en vez de pensamientos, qué es lo que no puedo hacer, que estoy destruido, descubrir que hay pensamientos positivos, etc. Entonces, también en ese papelito que yo les envío, les hablo como la importancia que tiene la palabra de Dios. En este tiempo que no podemos tener los sacramentos, por ejemplo, de la misa, yo creo que todos, por lo menos yo, hemos tenido más tiempo para meditar la palabra de Dios, para escuchar al Señor, para ver qué nos dice. Y me parece a mí muy importante que nos toque el corazón a todo el Señor. Y también hablo ahí en estos momentos que no podemos el sacramento recibirlo, la importancia de los sacramentales, como eso, los sacramentales son esos que no son sacramentos que producen obra por sí, sino por la intención de la persona que lo hace, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una representación de un pesebre viviente, eso es un sacramental, no es un sacramento, pero eso nos ayuda a ver a ese Jesús niño y a sentir la alegría y a sentir la ternura de Dios. Y lo mismo, el agua bendita o una bendición o lo que sea, nos ayuda también. Y depende mucho de cómo lo tomamos. Por eso ahí le pongo una frase en latín que pensé que era necesario ponerle una traducción castellana, que es opere operato y es opere operantis. Es decir, el operato es lo que el sacramento te da de por sí. Aunque un sacerdote no sea bueno, su misa tiene un valor infinito. Aunque tenga pecado mortal,
el sacramento es la obra de Dios, no de la persona que lo ejerce. Pero al mismo tiempo, el operantis, o sea, de quién lo hace o quién lo recibe, la intención, la dimensión de la persona humana, pues hace que sea también valioso por el hecho de el aporte que le da la devoción con que yo lo hago, etc. Estas serían las cosas fundamentales que yo les he dejado. Pero ahora, aterrizando a lo personal, también yo pongo ahí, ustedes van a recibir una meditación y también yo planteo para esa meditación estos mismos aspectos que hemos visto en las Pascuas israelitas de Jesús, en la Pascua de los discípulos. Y son nuestras muertes. Nuestras muertes son de muchas maneras. Nuestras angustias, nuestras desolaciones, nuestros pecados, nuestros egoísmos, los pecados capitales, podemos hacer un repaso, ¿verdad? Muchas muertes, los rechazos, los odios, muertes también como pareja, cuando somos tan egoístas y no sabemos compartir y se va haciendo más difícil la convivencia. Entonces, suele haber muchas muertes. También esta situación de pandemia, ustedes no lo han vivido tanto, pero aquí, por ejemplo, en España, muchas muertes y sobre todo también mucho sufrimiento cuando los difuntos no han podido ser acompañados. Como saben, mi hermana falleció justo cuando empezaba la alarma aquí en España. Ella no murió por coronavirus, sino porque tenía un mal, ya estaba digamos, en etapa terminal, pero justo para el acompañamiento en ese entierro solo podíamos estar 5 personas. Estuvimos ahí lo mínimo, ¿verdad? En ese acompañamiento, entonces, yo puse media hora ahí para que me avisara. En ese acompañamiento, pues sentimos la separación, el no poder estar cerca, diríamos, pero bueno, lo importante es que descubrimos que la plenitud de la vida, justamente la muerte, es la plenitud de la vida. Y lo más importante, en mi caso, yo digo, es que ella, mi hermana, está con el Señor. No tanto que se ha separado de mí y el dolor que produce en mi vida, sino la plenitud de ella, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ir descubriendo. Entonces, también nosotros, cada uno de nosotros, nos podemos plantear nuestra muerte. Pero pensar también en eso. Si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Vamos a tener que también tener dolores. ¿Por qué dolores? Porque muchas veces nosotros ponemos la esperanza. Los discípulos de Maús, ¿dónde tenían la esperanza? En un Mesías que iba a ser triunfante, que iba a aplastar el Imperio Romano, que iba a solucionar los problemas del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y nada de eso. Entonces, sufrimos porque ponemos la esperanza donde no es. No ponemos la esperanza en Dios. Entonces, San Pablo habla mucho de poner en Él solo la esperanza. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son nuestras muertes? ¿Cuáles son nuestros derrumbes? ¿Cuáles son nuestras desolaciones como persona, como pareja, como familia, como barrio, como mi trabajo, mis muertes? Saber que pasar la vida no se va a pasar sin dolor. Vamos a tener dolores.
pero si esos dolores van a purificar para una vida más en plenitud. Entonces, tener esto en cuenta y ojalá este tiempo, no solo para hoy, sino también para lo que vayamos contemplando a lo largo de este tiempo de Pascua, nos pueda ir ayudando a ver estos pasos. Lo negativo va a pasar a positivo, pero hace falta en medio Dios, ¿verdad? Que es la clave fundamental, que es el que hace el paso. Y ahí, en ese paso, no nos vamos a librar del sufrimiento. Pero cuando ese paso se da, nos unimos al sufrimiento de Cristo Jesús y con Él resucitamos. Así como dice San Pablo, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y bueno, yo les deseo realmente a todos ustedes toda clase de bendiciones y la más grande de las resurrecciones para cada uno. Y ojalá puedan tener experiencia personal. Y algo que no he dicho, pero quiero como tocar siempre, siempre, Jesús pide, vayan a compartir, vayan a compartir. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, aunque no nos crean, como no nos van a creer, ¿verdad? Pero que llevemos gozo, que llevemos esperanza, que llevemos alegría. Por eso a todos les dice Jesús, vayan, cuenten, lleven la buena noticia. Que el Señor resucitado nos resucite a todos y les llene de bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Mariano. Hermosa tu charla, verdaderamente. Nos despedimos de vos con un abrazo gigante, agradeciéndote de todo corazón. Y por favor, cuídate mucho. Te queremos muy rápido de regreso en Asunción. Y simplemente te queremos un montón. Muchas gracias. Y un aplauso silencioso para... Gracias, Padre. Bueno, continuamos nuestro mini retiro con las... José está pidiendo palabra. ¿Querés? José Sosa estaba pidiendo, levantando... No sé si tiene alguna pregunta que hacer. Hola, hola. Era un aplauso virtual el que está aquí. Ah, bueno. Hay una opción de aplauso, por eso nomás. Sí. Está todavía Padre Mariano. No sé si hay alguien que de repente quiera hacerle alguna consulta. En reacciones también está la manito, digamos, que pide la palabra. Si hay alguien que quiera... Bueno, en pantalla aparece el resumen de la charla que presentó el Padre Mariano. Es el material al que él hizo referencia en varias oportunidades. Y también se les va a pasar el material con las preguntas para hacer la meditación personal. Primeramente, los 30 primeros minutos y después el diálogo conyugal. También mandamos los archivos a los sectoriales. Los sectoriales estarán mandando ahora mismo a sus hogares responsables de equipo. Entonces, sus hogares responsables de equipo también por WhatsApp le van a estar enviando. Si no les llega, pídanle a su hogar responsable en 5 minutos. Entonces, por esas 2 vías van a estar recibiendo el material. Ahora nosotros vamos a parar la transmisión y ustedes van a hacer, ¿verdad?, la meditación personal y el diálogo conyugal, para encontrarnos nuevamente a las 18 horas con el Padre Carlos Caballero. Un pedido también que les quiero hacer es que cuando tengan tiempo, esta noche, mañana, pasen a sus hogares responsables de equipo su opinión o una recomendación. ¿Qué les pareció esta prueba piloto que hicimos
¿verdad? Con relación a este mini retiro. Va a ser una forma en que vamos a tener en la región y con los sectores de evaluar esta nueva alternativa de llegar a ustedes, ¿verdad? Con esta forma de crecer un poquitito. Por favor, les pedimos a todos los participantes entonces si pueden hacer una evaluación cortita, sincera, y nos envían a través de su hogar responsable de equipo para que llegue a los sectores. Bueno, Miguel Alarcón, ¿ya enviamos todos los materiales? Sí, Esther, ya se enviaron todos los materiales. Cualquier cosa tienen que pedirle a su HR. Si no está conectado, por favor, le escriba al enlace o al grupo que conoce para poder solicitar estos materiales y le pasamos. Y además quería recalcar que esta misma dirección que tenemos en el mensaje anterior, esta misma invitación llega, hay que usar a las 18. No hace falta un nuevo enlace, el mismo que tenemos ya funciona. Así mismo. En este momento en pantalla tienen la primera meditación. Para decir, pueden ampliar pantalla y sacarle una foto de repente si están apurados, ¿verdad? Y ya pueden directamente ir a su meditación personal. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Marco Ripa. Hay que habilitar micrófono, Miguel. No. ¿No? Bueno, entonces, si les parece a todos. Máquina, no te vaya que mi hija quemar el aceite caliente porque no hay que llevarte. No funcionó, eso era deshabilitarla a todos. Un ratito, Esther. Voy a hacer... Ahí te escuchamos, Esther. Nos vemos nuevamente a las 18. Chao, Padre Mariano, muchas gracias. Que duermas bien. Bueno, vayan a hacer su meditación. Bueno. Nosotros también hacemos lo mismo.